Señor Patiño, muy buena tarde, ¿cómo le va? Muy bien, Chucho, pues contento, ¿eh? No me diga, ¿en serio? Sí, hoy vamos a A hablar pesar de que está temas, nublado el día. Sí, eso no importa. ¿No importa? No importa. Lo importante va a ser Hace de lo que frío. vamos a hablar hoy. ¿De qué vamos a hablar? Cuéntame. Pues mira, vamos a hablar de un artista, de la faceta de un artista, Ok. particularmente, pero nos va a contar muchas cosas de su vida. Hoy vamos a hablar como de la faceta musical, ¿no? Ah, o sea, es una persona que hace varias cosas. Sí. Ah, caray, a ver, pues preséntamelo, por Pues favor. mira, está con nosotros Fran Diego. ¡Fran Diego! Qué gusto, Fran Diego, bienvenido, ¿cómo Gracias. estás? Muy bien, muy contento y contento de estar acá compartiendo un poco. Pues para nosotros es un placer, un verdadero gusto tenerte aquí, porque queremos conocer más de ti. ¿Quién es Fran Diego? Cuéntame. Les cuento, Fran Diego es mi parte más expresiva y más donde intento conocerme y expresarme a través de las letras. Ok. La verdad es que me gusta mucho cantar, tocar la guitarra y eventualmente la poesía era algo que me llamaba mucho. Escribía mucho y en algún punto dije, oye, ¿por qué no estos textos que tengo en mis cuadernos? ¿Cómo le hago para compartirlos? Y tenía la habilidad de cantar y tocar la guitarra. Empecé a componer esos textos como canciones, Ok. luego llevarlos a la producción y poco a poco ha sido como todo un camino de ir conociendo la industria de la música y también como ir creciendo dentro de mi camino. ¿Esa poesía iba direccionada hacia dónde? ¿Hacia el amor, hacia el desamor, hacia ti mismo, hacia alguna deidad, hacia la vida? Mucho hablaba de la vida y el amor a mí mismo y al mismo tiempo también el miedo a perderte a ti mismo. Ok. Eventualmente he estado explorando también temas como el amor, no solo a sí mismo, sino en relaciones, pero también en relaciones un poquito más colectivas, como Cabrón. sociedad. ¡Qué susto! ¡Mamma mía! Todavía más colectivas. Más colectivas que lo que yo imaginé. Sí. Y entre todo, he ido mezclando los temas, entendiéndome, y los últimos temas han sido más entendiendo quién eras, también extrañando a quién eras, pero también disfrutando quién eres ahorita con la incertidumbre de qué va a venir, pero con esos caminos. Pues es que hay canciones incluso que lo dicen, ¿no? Todo lo que fui es todo lo que soy, o lo que fui me trae a ser lo que hoy en día soy, ¿no? Entonces, creo que hay que aceptar ese camino para saber dónde estamos parados hoy. 100%. Por eso será Mil veces yo, ¿acaso este sencillo? Sí, y Mil veces yo habla de todas esas facetas que puede tener alguien que de repente parecería que chocan entre una y otra, pero que al final, como si fueran un rompecabezas, hacen un tú completo. Y donde cada una de esas piezas juega un rol esencial. Habla esencialmente de mí, del cuate que puede ser simpático, pero también introspectivo, que puede escribir poesía, pero que también puede esculpir, que de repente se puede enojar, pero todas esas vertientes que al final medio las aprendo a abrazar a través de expresarme. Que a lo mejor de pronto todos tenemos un poco, no nada más como dice aquel refrán de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco, sino creo que tenemos un poco de todo, pero a lo mejor en ti está el cómo lo has detonado, cómo lo has experimentado, cómo lo has vivido, ¿no? Que es como más, lo has maximizado en cada una de sus vertientes. Sí, y me gusta también en el proceso de entender la técnica, desde cantar o escribir, Sí. entiendes también el proceso de toda la gente que está involucrada. Entonces aprendes mucho, no solo diciendo quiero hacer una canción, sino metértela y hacerla, y de repente conoces toda la inspiración que hay atrás del productor, de los músicos, de quien se encarga de hacer el posicionamiento de las canciones en plataforma. Es todo un conjunto muy amplio, mucho más de tener un destello de inspiración, y se trabaja muchísimo. Claro. Entonces al final acabas agarrándole un gusto muy particular al oficio y no solamente al momento creativo de inspiración. Estás creando un concepto que se llama Caminos de Cuerda, ¿no? Mil veces yo pertenece a Caminos de Cuerda. Sí. ¿Qué tan grande es Camino de Cuerda y qué significa Camino de Cuerda? ¿Cuerdas de la guitarra o cómo es el cuerda de no loca? Sí, no, el simbolismo de la cuerda, las cuerdas de la guitarra, como el camino de la música, pero al mismo tiempo el concepto de ser como un trapecista que va ahí variando la vida con las incertidumbres. Mil veces yo y Sin Norte son dos canciones que pertenecen a Caminos de Cuerda. Van a ser varias canciones y irán saliendo a lo largo de todo este semestre. Y
todas hablan de irte encontrando, irte redescubriendo, perderte a ti mismo, pero de repente regresar y entender quién eras. Tienen cierta nostalgia todas, pero también mucho, pues, como una euforia muy apasionada por lo que venga. ¿Qué es lo que ha pasado en la vida de Fran Diego? ¿O qué pasó en la vida de Fran Diego para que eso te llevara a cuestionarte, uno, quién soy? Estoy a gusto con quién soy, redescubrirte. ¿Hay algo, hubo algún detonador ahí que dijeras, güey, ¿dónde estoy parado? ¿Para dónde quiero ir? Porque es lo que veo en tus letras, lo que veo en tus títulos, ¿no? Sí. Ha habido, para eso estudié diseño industrial, del diseño industrial empecé haciendo joyería. Eventualmente la joyería me llevó a hacer piezas más grandes y entendí que se parecía más ese proceso al proceso creativo que tiene un actor al construir un personaje. Chance, se parece más a un proceso artístico que un proceso de construcción como objeto. Sí, señor. Y eventualmente eso, como irme clavando en la expresión y en la escultura y en la pintura, luego en las letras, como que ha sido un proceso de ir redescubriendo quién soy, pero también ir brincando, enamorarme del proceso y al mismo tiempo acabarlo y dejarlo de lado para hacer lo que siga. Entonces sí ha habido cierto choque. Me ha tocado algunas experiencias de estar fuera del país, entender como de dónde vengo, pero agarrarle cariño a dónde vengo, pero también... ¿Dónde estoy? Sí, cierto también conflictos y todo. Es padre. La música, al final de cuentas, fue lo que más te llamó, fue lo que más te jaló y fue lo que estás ahora disfrutando y sacando al máximo, ¿no? En este proyecto. Sí, en la música, Fran Diego completo es música, la guitarra, el piano, cantar, componer, todo lo que eso implica. No he dejado de lado el ser escultor, y combinar las dos cosas no ha sido tan complejo, porque en las mañanas casi siempre le doy a la parte más visual, en las tardes y en las noches más a la parte musical, y cada una, aunque se parecen mucho, cada una tiene sus diferentes salidas, y también, aunque la cara sea la misma, sí, muchas veces la escultura se va a quedar en un parque para siempre, exactamente como la haya acabado, pero la música, cada vez que la presento, tiene una voz diferente, puede cambiar, un público diferente, la emoción diferente. La escultura se quedó con esa emoción. La canción cada vez es diferente la emoción. Sí, va cambiando. Y lo que también es padre, ya que tienes una producción, cada que alguien escucha la canción, la hace propia. Suya. Entonces eso se vuelve muy, muy divertido. Y de todas estas facetas de Fran Diego, ¿cuál es la que más llena a Fran Diego? Y te diría el proceso inicial, el estar con una pluma y la hoja en blanco. Eso disfruto mucho, estar escuchando música, conflictuarme en un sentido creativo, lo disfruto mucho, pero también el proceso final, cuando de repente alguien me dice, oye, me gustó esto o esto, o de repente esta frase me conectó muy bien, también disfruto ese proceso final. En el intermedio es mucha talacha, muy divertida también, pero también es... Claro. Es que son dos expresiones artísticas, la escultura, la música, finalmente son expresiones artísticas distintas, pero de alguna u otra forma, una te sirve para una y la otra te sirve para la una, o sea, las puedes combinar, ¿no? Sí, mucho. Sin lugar a dudas. Mucho, y al final en la música necesita compartirse de alguna forma, pues clavarme con la parte visual de los videos, de los videoclips, o las portadas, también es algo que me gusta regresar, y no solamente como un acompañamiento de la música, sino un acompañamiento de la inspiración inicial. Claro. Entonces la fotografía es algo que también disfruto, aunque no sea lo mío, pero meterme en ese proceso final también me apasiona. Cuéntame, Colgaré los tenis. De Colgaré los tenis, eso es esa canción. Digo, todos nos vamos a colgar algún día, ¿no? Es una canción que escribí, la produjo Lito de la Isla, y la escribí con esta dualidad muy de aquí, de nosotros, pero que al final es muy existencialista, saber que nos vamos a morir, para darle una explicación real a que estamos aquí.
Y era es la canción de una serie de esculturas que hice, donde eran animales colgados, y para esto se llama naturaleza muerta. La naturaleza muerta en inglés es still life, que es vida quieta, que es completamente opuesto a naturaleza muerta. Y entonces con las frases, con muchas frases que usamos en español en México para referirnos a la muerte con cierta comedia, como colgaré los tenis, que nos referimos a alguien se murió, o nos vamos a morir, o alguien ya colgó los tenis, oye, el foot, ya colgué los tenis, ya me lesioné, ya colgué los tenis, ya no. Entonces, esas dualidades, o cerré el changarro, tiré la toalla, chupó faritos, hay muchas expresiones que tienen una dualidad muy cómica, pero al mismo tiempo muy trágica, y me gusta expresar eso como casi irónico y casi infantilesco para llegar a sentimientos como más adultos. A través de la escultura y de la canción, creo que hizo completo juego, y las piezas empatan perfecto, donde yo logré expresar todo lo que necesitaba expresar, pero creo que escucharlo o verlo tiene un lenguaje muy diferente. Sí, si algo tenemos en México es que hemos aprendido a reírnos, a burlarnos, a jugar con la propia muerte, y creo que este es un ejemplo perfecto, porque es abordar el tema de la muerte sin el dramatismo que debe implicar hablar de muerte, ¿no? Si no es juguetonamente. Sí, y hacerlo tuyo, saber que va a llegar, es muy existencialista, nos pasa a todos, a todo mundo le va a pasar, pero no todo mundo lo piensa como lo pensamos los mexicanos. Lo enfrenta igual, de acuerdo. Donde sí hay una crudeza y conocemos muchas realidades muy extremas en el país, ¿Sí? Pero al mismo tiempo tienes que salir a la vida, todo sigue pasando y necesitas seguirla disfrutando. Y gozártela. No queda más que una. Entonces, gozártela. Justo yo tenía una pregunta que creo que ya te me adelantaste en ese tema. ¿Qué pasa si a cada uno de tus temas le das vida a través de la escultura? Es decir, si de pronto Colgaré los tenis tuviera su escultura, si de pronto Mil veces yo tuviera su escultura, porque todo se concibe, me decías, desde una idea central, y de ahí nos vamos a la letra, de ahí nos vamos a la música, de ahí nos vamos, ¿por qué no también a la escultura, no? Claro. Hay algunas, nació, la parte de atrás de los bocetos les escribían las historias, entonces nace de lo visual. Muchas, poco a poco he intentado separarme de lo visual, porque al final la hora de compartirlo es muy diferente cuando vas escuchando o cantando una canción o bailando en algún evento, alguna canción, que cuando estás chance en un museo, en una galería o en algún espacio contemplando alguna escultura, como que el momento es muy diferente. Entonces he intentado, aunque en el día a día hagan las dos, separarlas y que tengan una vida independiente, aunque es padre cuando se mezclan. Me vino a la cabeza, o me imaginé de pronto, una exposición de tus esculturas, y ahí está, y esta tiene su música. La estoy escuchando, Colgaré los tenis, Mil veces yo. ¿Me explicó? Como que te lleve a esa atmósfera que tuviste como idea concebida inicialmente. Pero bueno, ahí te la dejo. No me digas por la recomendación, y vas a ver, va a llegar y los voy a invitar también. Toda la música de Fran Diego está en plataformas de streaming. Ahí la puedes disfrutar. ¿Presentaciones haces en algún momento? Todavía no, ya que sea, los voy a invitar. Nos avisas. Sí, nos avisas. Redes sociales, Fran Diego, para que la gente esté en contacto contigo. Claro, estoy en Instagram como El Eco de Fran Diego, y en todas las plataformas digitales como Fran Diego van a escuchar mi música. Disfrútenla mucho, por favor. Pues ahí está, lo más reciente que tiene es Mil veces yo. Para aceptar quién fuiste, aceptar quién fuiste para entender quién eres. Ahí está, ahí se la dejo. Compositor, músico, cantante, escultor. Todo, productor. Diseñador de joyas, escritor. Diseñador industrial, amigo. Artista. Y lo que haga falta. Artista. Fran Diego, muchas gracias, bienvenido. Ay, tiene manos de escultor, eso es. Gracias, Fran, gracias, Patiño. Gracias, Fátima Kercher, gracias, Renata, y gracias a usted que nos ve y nos escucha en todos aquellos lugares donde haya podcast.